Todo país tiene su origen, el cual generalmente se basa en uno o varios hechos fundacionales. El reino de Prusia va a nacer de un periodo muy turbulento, la Guerra de los 30 años, que finalmente permitirá en 1701 la creación del Reino de Prusia. Hoy en este vídeo nos acercaremos un poco a la creación de este reino que acabará provocando la creación del Segundo Imperio Alemán. Bienvenidos a la historia jamás contada. Alemania como país apenas cuenta con 150 años de antigüedad. Pero para comenzar esta historia debemos remontarnos un poco más atrás en el tiempo. A la altura del siglo XVII, las tierras que ocupan la actual Alemania y otros países de Centro Europa estaban divididas en decenas de estados de diferente importancia. Ducados, condados, obispados, ciudades libres. El mapa de esta parte del continente europeo era un verdadero caos en este periodo histórico. Y no solo eso, las fronteras no paraban de cambiar. Guerras, matrimonios, alianzas o incluso compra de títulos y territorios hacen difícil mostrar una foto fija de esta zona de Europa durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. En el siglo XVII, el único elemento común que tenían todos estos territorios germanos era la figura de un emperador. Creado durante la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico pretendía ser el heredero del Imperio Romano de Occidente, desaparecido en el año 476 tras la caída del último emperador, Rómulo Augustulo. El Imperio Germánico, sin embargo, era muy diferente al romano. Para empezar, los emperadores eran elegidos entre un reducido colegio imperial de altos nobles. El emperador, por tanto, era uno de los grandes señores del Sacro Imperio, el cual pasaba a ser la cabeza de todos los demás tras la elección, pero continuaba siendo el señor de sus territorios, por lo que debía atender a dos intereses, los suyos propios y los de todo el imperio. Para el siglo XVII, los territorios de este imperio, siempre gobernados por su propio señor, disponen de varias organizaciones que más o menos los unen administrativamente, como el Reichstag, la Dieta Imperial, que sería el equivalente a las reuniones de cortes de otros estados medievales de la época. También disponían de dos tribunales supremos, llamados Reichskammergericht y Reichshofrat, a los que podían apelar los altos nobles del imperio. Desde finales del siglo XV, los diferentes territorios del imperio estaban organizados en círculos, una suerte de provincias que dividía el territorio en regiones y trataba de crear cierto orden entre el caos fronterizo interior. Además de estas estructuras políticas no demasiado fuertes, el imperio se dividía en dos por la religión. Desde el inicio de la Reforma protestante de Lutero, los señores alemanes se dividían en dos bandos, los protestantes y los católicos, lo cual aportaba un elemento más de caos y de heterogeneidad a un imperio ya de por sí bastante dividido y compartimentado. De este caos aparente aparecerá el Reino de Prusia, pero todavía no. Todavía los territorios alemanes deberán superar una grave crisis económica, política, demográfica y de identidad, la Guerra de los 30 años, librada entre 1618 y 1648. Antes de entrar en materia, es importante presentar a escena a una de las familias nobles más importantes de Europa, los Hohenzollern. Esta familia, originaria de Suabia, en el centro de Alemania, toma su nombre del castillo de Hohenzollern, que hoy en día todavía les pertenece. Esta familia aparecerá en la historia de Europa hacia el siglo XI, de cuando poseemos las referencias más antiguas a alguno de sus miembros. Durante los siglos XII al XV mantendrán un perfil bajo, ya que miembros de esta casa eran señores de pequeños señoríos, como Ansbach, Kulmbach o el propio condado de Zollern, de donde eran originarios. Sin embargo, será su posición siempre cercana a los emperadores
primero a los de la Casa Hohenstaufen y luego a los de la Casa de Habsburgo, lo que les permitirá saltar a la primera fila de la nobleza imperial a principios del siglo XV. En 1417, el entonces burgrave de Nuremberg, es decir, el señor de apenas una ciudad y su territorio circundante, Federico IV de Hohenzollern, le compró el electorado de Brandenburgo al emperador Segismundo. Federico desembolsó la suma de 400.000 florines de oro húngaros para hacerse con este señorío del norte de Alemania. Desde el punto de vista económico, la compra no parecía una buena inversión. Se trataba de un territorio extenso, sí, pero pobre en recursos y en tierras de cultivo, poco desarrollado económicamente y con una población bastante escasa. Lo que lo convertía en un buen trato a ojos de Federico de Hohenzollern no tenía que ver con el dinero, sino con el prestigio y el poder que ese título conllevaba. Los electores de Brandenburgo eran uno de los 7 señores alemanes que tenían derecho a voto a la hora de elegir a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Con esta compra, la Casa Hohenzollern pasaba a la primera fila de la política imperial. Desde este momento, los Hohenzollern comenzarían a acumular poder, a expandir sus tierras y a ganar preeminencia entre las casas nobles de Europa. Esta carrera solamente acabaría en noviembre de 1918 tras la abdicación del último soberano Hohenzollern, el Kaiser Guillermo II de Alemania. En 1767, el rey de Prusia Federico II el Grande escribía en las Memorias para servir a la historia de la Casa de Brandenburgo: los territorios estaban asolados por la Guerra de los 30 años, cuya marca mortal fue tan profunda que sus huellas pueden discernirse todavía cuando escribo. El famoso rey prusiano tenía toda la razón cuando firmaba esto. Sin embargo, de no haber sido por esta guerra y por cómo Brandenburgo salió de ella, seguramente Prusia nunca hubiera existido. Para la primera mitad del siglo XVII, el electorado de Brandenburgo comprendía varios territorios dispersos por el norte de las actuales Alemania y Polonia. Además de la propia Brandenburgo, que se extendía por 40.000 kilómetros cuadrados de zonas boscosas, pantanosas y poco fértiles, el electorado de Brandenburgo también gobernaba las ciudades de Magdeburgo, la Pomerania Oriental, el Ducado de Prusia y los enclavos de Minden, Ravensberg, Kleve y el Condado de la Marca. Brandenburgo era un señorío pobre, con pocas tierras cultivables y con una población reducida. Para 1618, la ciudad de Berlín apenas contaba con 10.000 habitantes. Al no disponer de una economía que le proporcionara rentas suficientes, los electores de Brandenburgo no disponían de un ejército permanente, por lo que se veían obligados a disponer de las levas feudales de sus territorios y de la contratación eventual de mercenarios para defender sus tierras. Esta posición de debilidad suponía que durante la Guerra de los 30 años, los diferentes electores no fueron capaces de defender apropiadamente ni sus tierras ni a sus súbditos, ni tan siquiera la supervivencia de su título. El elector Jorge Guillermo, que estaba a la cabeza del electorado entre 1619 y 1640, tratará de evitar a toda costa la desaparición de su casa y su señorío utilizando sobre todo la diplomacia. Nada más lograr el trono de Brandenburgo, el elector Jorge Guillermo tratará de maniobrar para evitar verse involucrado en la guerra que acababa de estallar. Aunque dará su apoyo moral al bando protestante, nunca se decantará abiertamente por este bando para evitar represalias de los territorios católicos y sobre todo del emperador. De manera muy hábil, trazará alianzas matrimoniales con el electorado del Palatinado y el príncipe de Transilvania, ambos calvinistas y enemigos de Viena. A pesar de sus esfuerzos, el elector no logró mantener la guerra alejada de sus territorios. Ya en 1623, Ravensberg y el Condado de la Marca serán ocupados por fuerzas católicas tras la derrota protestante en Stadtlohn. 3 años después, los acontecimientos se precipitaron. En 1626 aparecieron las fuerzas danesas y del conde de Mansfeld, las cuales saquearon Pringitz y Altmark. Durante estas incursiones, la ciudad de Nauen será arrasada hasta sus cimientos. En ese mismo verano, los católicos vencerán en la batalla de Lutter am Barenberg,
lo que les permitirá ocupar el área que había ya previamente saqueado los daneses. Para agravar todavía más la situación, el rey Gustavo Adolfo de Suecia desembarcaría en el Ducado de Prusia para enfrentarse al rey de Polonia. Ante esta situación crítica de indefensión, Jorge Guillermo decidirá aliarse con el emperador. Según su criterio y en contra de la opinión de sus nobles, era la única opción para tratar de mantener tanto su título como sus tierras. En 1631, Jorge Guillermo, sin embargo, dará otro giro diplomático. Ese año, el elector pactará una alianza con Sajonia con el fin de hacer de tapón entre Viena y Suecia. Esto no gustará ni al emperador ni al rey sueco, quien se decidirá a actuar. Ese mismo año, el rey Gustavo Adolfo se presentará en Berlín para forzar una alianza con el elector de Brandenburgo. El rey entrará en la ciudad acompañado por 1000 de sus hombres, quienes junto a la artillería dispuesta fuera de la ciudad reforzarán su posición negociadora. La visita se saldará con la firma de una alianza entre Brandenburgo y Suecia que se sellará con un matrimonio, el de la hija del elector con el rey sueco. A cambio, Brandenburgo logrará la protección de las fuerzas suecas, además de un territorio considerable en Pomerania. Pero por todo ello deberá permitir que las fortalezas de Kustrin y Spandau estén a disposición de los suecos, además de pagar una contribución de 10.000 táleros mensuales de contribución económica. En 1635 se firmará la Paz de Praga, lo cual provocará que Brandenburgo vuelva al bando imperial. Para atraerse a Jorge Guillermo, el emperador prometió al elector de Brandenburgo que atendería sus reclamaciones sobre Pomerania, además de destacar un contingente de tropas imperiales para defender el territorio de los suecos y de otros posibles enemigos. Para contribuir al esfuerzo de guerra, el elector comenzará la recluta de 25.000 hombres, que deberán apoyar a las fuerzas imperiales. La jugada diplomática no le salió muy bien a Jorge Guillermo. Al año siguiente, en 1636, los suecos derrotaron decisivamente a un ejército combinado de tropas imperiales y sajonas en la batalla de Wittstock. Esta clara derrota dejará abiertas de nuevo las puertas a los saqueadores suecos, que se unirán a las tropas imperiales y a las propias tropas reclutadas por el elector a la hora de esquilmar los escasos recursos de Brandenburgo. La desesperación del elector le llevaría a refugiarse en Prusia Oriental, donde viviría los últimos años de su vida. Derrotado, empobrecido y con un futuro familiar cuanto menos incierto, Jorge Guillermo morirá sumido en una profunda depresión en 1640. Tras más de 200 años como señores de Brandenburgo, los Hohenzollern se enfrentaban a una grave encrucijada a mediados del siglo XVII. Invadidos, empobrecidos y derrotados, parecía que los días del electorado de Brandenburgo y de la casa Hohenzollern llegaban a su fin. Sin embargo, la llegada al trono de Brandenburgo de un nuevo y joven elector dará nuevos ánimos a los habitantes de esta región apartada de Europa. Federico Guillermo, que pasará a la historia con el sobrenombre de El Gran Elector, será el encargado de devolver la estabilidad a Brandenburgo. Y no solo eso, sino que además pondrá las bases para la creación tanto del Reino de Prusia como de su poderoso ejército. Parecía que Brandenburgo todavía tenía una última oportunidad de sobrevivir a la catástrofe de la Guerra de los 30 años. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.